Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy hablaremos sobre el factor común polinomio. Siempre he indicado que en los casos de factorización es muy importante que cada ejercicio cumpla con un requisito, cumpla con una condición para que sea comprobado que efectivamente corresponde a un determinado tema dentro de los casos de factorización. Es así que primero debemos probar que estos cumplan con una condición para luego aplicar la regla. Dentro de los casos de factorización, el factor común polinomio, su condición es que los términos deberán tener generalmente paréntesis que se repitan. Ojo con esto. Los términos deberán tener generalmente paréntesis que se repitan. Cuando digo generalmente, delimita como un poco como, bueno, no siempre va a ser así. Y luego voy a explicar por qué estoy utilizando esa palabra generalmente. Una vez que el ejercicio cumple la condición de que tengan generalmente paréntesis que se repiten, allí pues procedo a aplicar la regla. Que la regla sería, se toma el factor común, en este caso se toma el paréntesis que se repite elevado al menor exponente, luego se abre paréntesis y se divide cada término para el factor común. Finalmente se cierra paréntesis. Como ustedes pueden tener en cuenta, es una regla similar, es una regla similar al factor común monomio. Lo único que difiere entre el factor común polinomio y el factor común monomio es que el factor común, ese factor que se repite en el factor común monomio, está constituido por un monomio, como su nombre lo dice, es decir, por un término. Y en el factor común polinomio, el factor que se repite sería un polinomio que los polinomios se conforman a partir de dos o más términos. Es por esta razón que la condición dice que debe tener generalmente paréntesis que se repitan. Aquí tenemos unos ejemplos y los vamos a comprobar si estos ejemplos cumplen la condición de ser un factor común polinomio. Como siempre, pues es importante indicar que lo que probamos siempre es si hay factor común monomio. Si no cumple la condición del factor común monomio, procedemos a hacer la comprobación del factor común polinomio. Estamos ahora en el factor común polinomio y vamos a comprobar si este ejercicio que estoy señalando aquí, x más 5, todo esto al cuadrado, más 3, paréntesis, x más 5, corresponde a un factor común polinomio. Recuerdo la regla que dice que deben tener generalmente paréntesis que se repitan. Y entonces aquí yo veo que el x más 5, aquí está al cuadrado y acá está el x más 5 a la primera. El x más 5 es un factor común. Y como tiene dos términos, este factor común se trata de un factor común polinomio. Por lo tanto, cumple la regla. Corresponde a un ejercicio de factor común polinomio. Voy a comprobar si el siguiente ejemplo también corresponde. El 2x más 5, el 2 paréntesis x más 5 más paréntesis x más 5 elevado al cuadrado corresponde a un factor común polinomio o no. La regla dice que deben tener paréntesis que se repitan. Aquí hay dos términos, 2x más 5 es un término, más x más 5 al cuadrado es otro término. Hay dos términos y para que se repita un paréntesis debemos verificar que en los dos términos esté este paréntesis, indistintamente de qué potencia tengan, porque el primero está x más 5 a la primera y en el segundo caso tenemos x más 5 elevado al cuadrado. Bien, entonces, en este caso, hay un paréntesis que se repite que es el x más 5, por lo tanto, sí cumple la condición, y como sí cumple la condición, procedemos a indicar aquí, le voy a indicar de que efectivamente este ejercicio sí corresponde a un factor como un polinomio. Estoy verificando, todavía no estoy resolviendo el ejercicio. El siguiente ejercicio, 2 paréntesis 3 menos m más paréntesis 3 menos m, todo esto elevado al cuadrado, corresponderá sí o no a un factor común polinomio. Tenemos dos términos y para que corresponda a un factor común polinomio, debe tener el mismo paréntesis. En este caso, 3 menos m se repite en el primer término y 3 menos m se repite en el segundo término. Correcto, efectivamente, corresponde a un ejercicio de un factor común polinomio. Le coloco aquí que sí corresponde. El siguiente ejemplo, 2 paréntesis a más b, todo esto elevado al cuadrado, corresponde sí o no a un factor común polinomio. Tenemos dos términos y el a más b se repite, entonces efectivamente este es un ejercicio que sí corresponde a un factor común polinomio. El siguiente caso, x más 5, todo esto elevado al cuadrado, más x más 5,
Vamos a verificar si este ejercicio corresponde a un factor común polinomio. Yo indiqué aquí una parte que decía generalmente y vamos a explicar en este caso que ya se dio por qué situación, por qué motivo colocamos la palabra generalmente. Porque como usted puede apreciar aquí, tenemos aquí tres términos. X más 5, todo esto elevado al cuadrado, más X sería el segundo término y más 5 sería el tercer término. Como usted puede apreciar, hay tres términos, pero no existe un paréntesis que se repita. Pero ojo aquí con esto. Usted se da cuenta que el primer paréntesis es un X más 5, pero en el segundo término ya no hay un X más 5 porque solo es X, y en el tercer término solo está el X, solo está el 5. Entonces hay tres términos y no existe un paréntesis que se repita. Pero, aquí, ojo, mucho ojo aquí con esto. El X más 5, como está elevado al cuadrado, y me doy cuenta que acá estos términos no están en un paréntesis, pero puedo, mediante un artificio, mediante un arreglo, puedo colocarlos dentro de un paréntesis. Y ojo con esto, voy a colocarlos dentro de un paréntesis. ¿Y qué ha sucedido ahora? He pasado de tener tres términos a tener dos términos. Los he agrupado. No cambian su signo porque está aquí un signo positivo y los signos que estarán dentro del paréntesis se mantienen. Ahora, repito, pasé de tener tres términos a dos términos. ¿Pero para qué hice esto? Porque me di cuenta que aquí había un X más 5 que no estaba encerrado en un paréntesis y al encerrarlo, ahora obtengo dos paréntesis, dos términos y, ojo, ya tengo un factor común que es X más 5. Entonces, este ejercicio hubo la necesidad de arreglarlo, de acomodarlo para que se constituyera en un factor común polinomio. Veamos el siguiente ejercicio. 2 paréntesis X más Y más N, X más Y, todo esto al cuadrado, menos M, paréntesis X más Y elevado a la tercera. Lo que primero tenemos que hacer siempre es identificar cuántos términos tenemos. Y en este ejemplo tenemos tres términos. Procedo a verificar si existen paréntesis que se repiten. En el primer término tengo X más Y, en el segundo tengo X más Y también, está al cuadrado, eso no pasa nada con eso. Lo importante es que esté el paréntesis. Y en el tercer término también tengo X más Y. Entonces significa esto que este ejemplo que estoy analizando corresponde a un factor común polinomio y lo que tengo que hacer a continuación es aplicar la regla. Ahorita no estoy aplicando la regla porque solo estoy verificando la condición, si cumplen o no cumplen la condición para proceder a resolverlo. Veamos por el lado derecho de esta diapositiva, tenemos también unos ejemplos para seguir comprobando. X más 5, todo esto al cuadrado, más 3, paréntesis, X menos 5, ¿corresponde o no a un factor común polinomio? La regla dice que los paréntesis deben repetirse, los términos deberán tener generalmente paréntesis que se repitan, y aquí no hay un paréntesis que se repita, porque aquí tenemos X más 5 y acá X menos 5. Ojo con esto, el paréntesis debe tener las mismas cantidades y los mismos signos, mis estimados. Entonces, aquí muchas veces en matemáticas puede darse situaciones que puedan llevarnos a cometer errores. Puedo yo pensar en un momento acelerado en donde no me detengo a reflexionar, a hacer un análisis y pensar que aquí sí hay un factor común polinomio y no lo es. Recuerden que René Descartes dijo, primero pienso y luego existo, primero analizo y después tomo la decisión. Entonces, analizando bien, X menos 5 no es lo mismo que X más 5, por lo tanto, esto no corresponde a un factor común polinomio. Puede ser otra cosa, pero menos un factor común polinomio. Vamos con el siguiente ejemplo, este que estoy aquí señalando. Este ejemplo, 2 paréntesis X más 5 más paréntesis Y más 5, todo eso elevado al cuadrado. ¿Es o no es un factor común polinomio? Recuerden que la condición dice que deben tener paréntesis que se repitan. Y aquí, en el primer término, tengo X más 5 y en el segundo Y más 5. No, para nada. No son las mismas cantidades, no se repiten. Y eso sí tenemos que ser muy observadores, eso sí. En el ámbito de las matemáticas tenemos que ser muy observadores, muy analíticos, muy críticos, porque el mínimo detalle puede hacernos pensar de que algo sí es correcto y no puede serlo y podemos cometer un error. Siguiente ejercicio que vamos a analizar si es un factor común polinomio o no será este que estoy señalando. 2 paréntesis 3 menos n más 3
paréntesis 3 menos m y todo esto elevado al cuadrado. Este ejercicio, por supuesto, no corresponde a un factor común polinomio porque el primer paréntesis es 3 menos n y el segundo paréntesis es 3 menos m. Observe, n y m son dos letras muy distintas. Entonces, no corresponde. Siguiente ejercicio a evaluar, a comprobarlo. 2 paréntesis a más b más paréntesis a más 2b y todo eso elevado al cuadrado. ¿Será o no será un factor común polinomio? Por supuesto que no lo es, porque aquí este paréntesis es a más b y este otro paréntesis que está acá es a más 2b. Recuerden, los paréntesis tienen que ser exactamente iguales, las mismas cantidades y los mismos signos. El siguiente ejercicio corresponde o no corresponde a un factor común polinomio. X más 5, todo esto al cuadrado, más X menos 5, tiene 3 términos. No hay paréntesis que se repitan, pero puede pasar lo que sucedió acá, donde yo tuve que colocarle el paréntesis y hice un arreglo, un acomodo, y finalmente, pues, mediante este artificio, logré que se convirtiera en un factor común polinomio, teniendo en cuenta las reglas básicas de las matemáticas. Los paréntesis, cambios de signo y todo eso. Entonces, aquí me doy cuenta de que tengo un X más 5 en el paréntesis y que por acá también está un X y que está un 5. Pero voy a imaginar que los voy a encerrar en un paréntesis, ¿sí? Pero al momento de que los encierro en un paréntesis, tengo X menos 5 y X más 5, no es lo mismo. Entonces no tuvo sentido, no tiene sentido encerrarlos en un paréntesis, porque no es un factor común polinomio. Entonces, esos detallitos hay que observarlos siempre. Y al momento de descomponer en factores, lo primero que usted debe hacer es comprobar si cumple o no cumple la condición. Luego de esto, aplicará la regla. ¿Y cuál es la regla? Se toma el factor común, es decir, el paréntesis que se repite elevado al menor exponente. Luego abrimos paréntesis y dividimos cada término para el común. Y finalmente, una vez que hayamos dividido todos los términos para el común, cerramos este paréntesis. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio del factor común polinomio. X más 5 elevado al cuadrado más 3x más 5. Comprobamos que cumpla la condición del factor común polinomio. Dos términos, X más 5 en el primer término y X más 5 en el segundo término. Correcto, efectivamente, sí corresponde a un factor común polinomio porque cumple la condición. Una vez que cumple la condición, procedo a aplicar la regla. ¿Y qué dice la regla? Tomo el factor que se repite, en este caso X más 5, elevado al menor de los exponentes. Ahí está. A continuación, ¿qué hacemos? Abrimos paréntesis, y empezamos a dividir X más 5 elevado al cuadrado para este común que es X más 5, nos quedaría, de acuerdo con la ley de los exponentes, nos quedaría X más 5 a la primera, o simplemente X más 5. Simplemente X más 5. Signo que viene a continuación, este signo más, lo escribo aquí, y divido 3 X más 5 para X más 5, 3 X más 5 para X más 5, X más 5 con X más 5 se va y nos queda 3. Entonces, como no hay más cantidades que dividir, cerramos paréntesis. Allí quedaría el ejercicio, pero siempre es importante observar cómo nos está quedando la respuesta. Y me doy cuenta que en el segundo paréntesis puedo reducir aún y lo hago. Recuerden que siempre es importante dejar expresada la respuesta en su forma más simple posible, en su forma más sencilla, en su forma más simplificada. Entonces, el X más 5 le voy a dejar allí tal cual, y el paréntesis que sigue a continuación sería X más 5 más 3, simplifico, reducción de términos semejantes, que nos quedaría X más 5 más 3, sería X más 8. Entonces, cerramos paréntesis y la respuesta de este ejercicio la tenemos aquí. X más 5, paréntesis, X más 8. Las dos expresiones en paréntesis. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio que corresponde a un factor común polinomio. Veamos el segundo ejemplo. 2, paréntesis, 3 menos m, cerramos paréntesis, más, paréntesis, 3 menos m, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a descomponer en factores. Recuerden, ¿cuántos términos hay? 2 términos.
Tienen un paréntesis que se repiten, correcto, 3 menos m se repite, está la primera y está el cuadrado. Tomo el de menor exponente, en este caso 3 menos m. Dice la regla. Abrimos paréntesis y empezamos a dividir. 2, paréntesis, 3 menos m, dividido para este común 3 menos m, nos quedaría 2, porque el 3 menos m se va, se simplifica. Signo que viene el signo más. 3m, 3 menos m y todo esto elevado al cuadrado, dividido para este común que es 3 menos m. Visualicemos, tratemos de llevarlo en nuestro pensamiento, ¿sí? En nuestra mente aquí. 3 menos m elevado al cuadrado, dividido para 3 menos m, nos queda 3 menos m a la primera, que puedo colocarlo aquí dentro de un paréntesis, otra vez así, 3 menos m, de esta manera, y finalmente cierro paréntesis. O puedo haber utilizado un corchete en esta parte de aquí, sí, puede haber utilizado un corchete para visualizarlo de una forma más ordenada. Entonces, o puedo utilizar los paréntesis, no hay problema con eso. Yo voy a utilizar los corchetes para poder hacer pues la diferencia entre lo uno y lo otro. Voy a utilizar el corchete. Entonces aquí, al momento que divido 2 paréntesis 3 menos m dividido para 3 menos m, nos quedaría 2. A continuación, ¿qué signo viene? Viene el más. Y empezamos a dividir el segundo término, que es 3 menos m, todo eso elevado al cuadrado para 3 menos m. Nos queda en paréntesis 3 menos m. Cerramos el paréntesis y se cierra el corchete, que ya lo traía allí cerrado por la fórmula que me lo había expresado de esa manera. Como no hay más términos, pues ahí había que cerrar. A continuación, bueno, ya hemos aplicado la regla. A continuación, lo que hay que hacer son las operaciones indicadas. En este caso, tenemos que destruir ese corchete. El primer término, 3 menos m, le voy a pasar en forma directa, lo escribo allí. Extiendo un poquito esto para visualizar mejor. Y trabajo aquí con lo que es el corchete. Destruimos el corchete y nos quedaría, con un paréntesis, nos quedaría el 2. Luego nos quedaría el signo más. Este signo más hace ley de signo con las cantidades que están dentro del paréntesis. Más por más es más, sería más 3. Y más por menos, este más por el menos sería menos m. Lo que significa que todavía no termino aquí porque todavía tengo que seguir reduciendo. Entonces abro paréntesis, me queda 3 menos m. Este 3 menos m lo paso directo, cierro el paréntesis, abro el paréntesis y entonces por aquí tenemos 2 más 3, que sería 5, menos m, y allí estaríamos terminando. Extiendo un poquito esto para que pueda visualizar. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio de factor común polinomio. Tuvimos que hacer más procesos en comparación con el primer ejercicio, porque aquí tuve que utilizar un corchete. Mejor ustedes me preguntan, ¿pero por qué acá no utilizó un corchete? A lo mejor se me resultó más fácil en el primer ejercicio, porque el paréntesis lo tenía en el primer término, el paréntesis al cuadrado estaba en el primer término, pero también pude haber utilizado un corchete. Pero ¿qué es lo que sucede al momento de no utilizar un corchete? Redujo un poco los pasos para resolver el ejercicio. En el segundo, la diferencia entre el segundo y el primer ejercicio es que en el segundo ejercicio lo hice un poco más detallado, y al hacerlo un poco más detallado pues implicó un poco más de pasos, más números, como ustedes pueden ver, y el ejercicio se hizo un poquito más extenso. Finalmente llegamos al resultado, el resultado correcto. Tercer ejercicio, x más 5, todo esto al cuadrado, más x más 5. 3 términos. Siempre probamos si hay factor común monomio y luego factor común polinomio. Tres términos, no hay factor común monomio porque debe haber una letra que se repita y no hay letra que se repita ni coeficientes que se contengan. Factor común polinomio. ¿Cuál es la condición del factor común polinomio? Que tengan paréntesis que se repitan y no hay paréntesis. Pero, ojo aquí. Aquí hay un x más 5 y acá hay 2 términos
que si los hago uno, que si los encierro en un paréntesis y lo hago un solo término, veamos qué sucede. Puedo encerrarlos, ¿cierto? Los puedo asociar de esta manera. Los he asociado. ¿Se cuenta usted lo que acabo de hacer? Los voy a eliminar. Como aquí tengo x más 5, en la parte de los términos que no están en paréntesis, me doy cuenta que tengo un x más 5. Entonces, haciendo un acomodo, haciendo un arreglo, colocándolos en un paréntesis, porque puedo asociarlos, eso puedo hacerlo. Pasé de tener 3 términos a tener 2 términos y me doy cuenta que sí tengo un factor que se repite, que es el x más 5. Lo copio. Ese sería mi factor como un polinomio. Abro paréntesis y aquí tengo dos opciones. Abrir paréntesis o abrir corchetes, tal como lo hice con el segundo caso. Lo voy a hacer con los corchetes. No hay problema porque es importante dejarlo detallado para que pueda entenderse, para que pueda comprenderse. Entonces aquí abrí el corchete y empiezo a dividir. X más 5, todo esto elevado al cuadrado para X más 5, que este que está aquí es el común. Nos quedaría X más 5 a la primera. Entonces aquí escribo X más 5 elevado a la primera. Signo que viene más. X más 5, que es el segundo término, dividido para el común que está en amarillo, X más 5 para X más 5 es 1. Toda cantidad dividida para sí mismo es 1. Bien, allí nos encontramos allí con el ejercicio. Ya hemos aplicado la regla. Cerramos el corchete, ya estaba cerrado, ¿sí? A continuación, una vez que ya hemos aplicado la regla, pues lo que me doy cuenta es que tengo que hacer operaciones indicadas para dejar el término expresado en su forma más simple. Entonces, la primera cantidad que es que x más 5, le dejo allí tal cual. Vamos a destruir ese corchete. Y entonces abro un paréntesis y aquí me queda x más 5, le paso tal cual x más 5. Y luego tenemos un más 1, más 1. Cerramos paréntesis, signo igual. Por aquí este x más 5 lo voy a pasar directo, x más 5 le paso directo, y en este segundo paréntesis veo que puedo hacer reducción de términos semejantes, lo hago, ¿correcto? ¿Qué puedo reducir? El 5 con el 1, entonces abro paréntesis y digo, estoy trabajando aquí, x más 5 más 1 sería x más 5 más 1 sería 6. Cierro paréntesis y está resuelto el ejercicio. Esa sería la respuesta del ejercicio que ha correspondido a un factor común polinomio. Siguiente ejemplo, x más 5 todo elevado al cuadrado más x más 5 todo elevado a la tercera. Paréntesis que se repiten, por supuesto, se repite el x más 5. Entonces tomo el de menor exponente. ¿Cuál será el de menor exponente? Será x más 1 a la primera. Por supuesto, no lo es, porque es el de menor exponente de los términos que tengo aquí. De los términos que tengo aquí. Por supuesto que x más 1, perdón, si hubiese colocado x más 5. Si yo coloco x más 5 a la primera, por supuesto que es menor de todos estos dos términos que están acá, pero se escoge el menor de los que tenemos aquí, en este caso, entre x más 5 al cuadrado y x más 5 a la tercera, escojo el menor de ellos. No es x más 5 a la primera, porque el menor de ellos es x más 5 al cuadrado. Entonces, escojo x más 5 al cuadrado. A continuación, ¿qué dice la regla? Abro paréntesis. Abro paréntesis. Entonces, abro un paréntesis y empiezo a dividir. X más 5 elevado al cuadrado para x más 5 elevado al cuadrado, eso es 1, porque es la misma cantidad. Signo que viene, más, y divido x más 5 elevado a la tercera para x más 5 elevado al cuadrado, me queda x más 5 elevado a la primera. Por lo que tengo aquí dos opciones, escribirlo directamente o escribirlo dentro de un paréntesis, pero ojo, afuera ya tenía paréntesis. No pasa nada, puedo utilizar otro paréntesis allí y simulando de que este que está aquí y este que está acá es un corchete. O puedo utilizar un corchete, no sucede nada, ¿cierto? A veces estoy haciendo un proceso y luego me di cuenta de que hubo la necesidad de utilizar un corchete y entonces puedo utilizar otro paréntesis, no afecta para nada. Lo importante es que usted tenga claro por dónde es que está haciendo su ejercicio, por dónde lo está llevando. Entonces, a continuación, tengo que reducir. A continuación voy a reducir y lo hago.
Entonces, en este caso, a ver, doy un poquito más de espacios por aquí. El x más 5 al cuadrado le paso directamente, abro paréntesis y veo lo que tengo aquí. Tengo 1, signo que viene más. Ojo, este signo que está aquí, este signo que está aquí, lo voy a resaltar, este más, afecta los signos que están adentro. Si es un signo positivo, por supuesto los que están dentro se van a mantener. Pero ojo, si fuera un signo negativo, cambiaría los signos que están adentro porque haría una ley de signo. Entonces, más, este signo más por el signo más que está aquí de la X sería más por más, sería más X. En otras palabras, no cambia para nada ningún signo del que está ahí dentro. Y más por más 5 sería más 5. Cerramos paréntesis. Todavía tenemos que seguir haciendo reducción de términos semejantes. Entonces, este x más 5 elevado al cuadrado lo copio tal cual, hago un poco más de espacio por aquí. Abro paréntesis y voy a reducir esto. 1 más x y más 5. Puedo colocar aquí primero la x. Y luego 1 más 5 que sería 6. Cierro paréntesis y está resuelto el ejercicio que ha correspondido a un factor común polinomio. Veamos en los siguientes ejemplos. Acá tengo 2x más 5 en paréntesis más x más 5 elevado al cuadrado. Ya nos hemos dado cuenta que el común aquí sería, hay dos términos y que en los paréntesis el común es el x más 5. De esa manera, a continuación voy a dividir 2x más 5 para este común que es x más 5, ¿sí? Entonces, abro paréntesis o abro corchete, no pasa nada si trabajo con el paréntesis. 2x más 5 para lo que está en amarillo, que es x más 5, nos quedaría solo 2. Solo nos quedaría 2. Signo que viene es el signo más. X más 5, todo esto elevado al cuadrado para lo que está aquí en amarillo, que es x más 5, nos quedaría, hacemos la división para ver cuánto nos queda. X más 5 todo al cuadrado para x más 5, que es el común, nos queda x más 5 a la primera. Y aquí es donde yo digo, tengo dos opciones, utilizar otro paréntesis o escribir directamente. Si utilizo otro paréntesis, puede que no sea necesario. Mi obligación pues es explicarlo paso a paso, pero también en algunos momentos es importante reducir tiempo, porque yo siempre he considerado que las cosas hay que hacerlas bien y también hay que hacerlas rápido. Entonces, ¿por qué razón aquí no afectaría colocar o no colocar un paréntesis? Porque el signo que está aquí es positivo y por lo tanto lo que voy a colocar allí no afectaría para nada. Por lo tanto, estoy con plena seguridad que puedo colocar x más 5. Pero si estuviera un signo negativo, ahí sí me veo en la obligación de utilizar un paréntesis o escribir directamente, pero haciendo ley de signos, que implica pues un mayor grado de destreza y esto pues debo tener seguridad para no equivocarme. Entonces allí estaría el ejercicio, nos quedaría que x más 5, lo copio tal cual y por aquí voy a reducir todo esto que dice 2 más x más 5, primero coloco la x y sumo 2 más 5 que sería 7. Entonces, este sería el resultado. Siguiente ejemplo, tenemos aquí 2a más b más a más b y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, el común sería a más b. Está allí, abro otro paréntesis y empiezo a dividir. 2a más b dividido para este común a más b nos quedaría 2. Signo que viene, más a más b, todo esto elevado al cuadrado, dividido para este común que es a más b, nos quedaría a más b a la primera. Que aquí tengo dos opciones, utilizar o no utilizar un paréntesis. Como aquí está el signo más, voy con seguridad y coloco directamente a más b porque no va a afectar para nada, pero si hubiera un signo negativo, debo tener especial cuidado allí. Sigo trabajando. Nos quedaría el paréntesis a más b, con ese paréntesis no sucede nada, y luego abro otro paréntesis y empiezo, y voy a trabajar aquí, voy a reducir esto, que dice 2a más b, 2 más a más b. Entonces, a diferencia de los otros ejercicios, donde implicaba, donde aquí podía reducirse esto, ¿sí? Tenía que hacerlo, implicaba este otro paso, por ejemplo, en el ejercicio de acá, x más 5, y acá teníamos 2 más x más 5, el 2 con el 5 se pueden reducir, y por eso salía o surgía ese otro paso. Pero aquí, una vez que he hecho
esto de que coloqué el A más B de este lado y tratando de reducir lo que existe en el segundo paréntesis, pero en esta instancia me doy cuenta de que no hay nada más que reducir, por lo que podría dejarlo allí, tal como está ahí, A más B, 2 más A más B, podría dejarlo allí, o ¿por qué podría dejarlo allí? Porque no hay términos semejantes, pero quizás pueda ordenarlo, es decir, colocar A más B y más 2. Déjeme extender un poquito esto para tener un poco más espacio. Así. Lo he ordenado A más B y el coeficiente lo he dejado de lado acá. Está ordenado. Pero si lo dejo así como estaba, sin hacerle otro cambio, también está correcto. Solo que a veces, supongamos, estamos trabajando con un libro y el libro nos da la respuesta. Entonces comparamos nuestra respuesta en dependencia de lo que nos está dando el libro y decimos, pero el libro me da A más B más 2 y yo tengo aquí A más B, 2 más A y más B. Entonces creemos que puede haber algún error y solo es lo que ha incidido allí es poder ordenar esas cantidades. Bien, entonces por acá tenemos 3 términos en este otro ejemplo. Tenemos 3 términos. 2, paréntesis x más y más n, paréntesis x más y elevado al cuadrado, menos m, paréntesis x más y, todo eso elevado a la tercera. Aquí voy a verme en la obligación de utilizar corchete porque hay más cantidades y no quiero cometer un error. Entonces lo voy a explicar paso a paso. Entonces, ¿cuál es el común? X más Y, correcto, el común es X más Y. Entre X más Y a la primera, X más Y a la segunda y X más Y a la tercera, como el de menor exponente, que en este caso sería X más Y a la primera. Abro corchete, aquí voy a abrir corchete. O pude haber trabajado también con paréntesis, no pasaba nada. Paréntesis y otros paréntesis dentro de estos paréntesis no afecta para nada. Entonces el primero, 2x más y dividido para este común x más y, aquí lo voy a resaltar. Entonces 2x más y, esto de aquí, dividido para el común x más y, nos queda 2. Signo que viene a continuación es el signo positivo, divido n, x más y, n, paréntesis, x más y elevado al cuadrado, para x más y, nos quedaría la letra n, y nos quedaría el paréntesis elevado ¿a cuánto? Elevado a la primera, x más y. Nos quedaría de esa manera, nos quedaría. Hago un poquito más de espacio para acá. Luego, el siguiente es el signo menos, m dividido para x más y elevado, todo esto a la tercera, nos quedaría la letra m y nos quedaría el x más y elevado al cuadrado. Voy a copiarlo de aquí. Aquí lo tengo, lo voy a copiar para no digitarlo y que me facilite mi trabajo, ¿sí? Entonces, así nos quedaría, repito, el último término, m, x más y elevado al cuadrado, nos quedaría, dividiéndolo para el común, que es x más y, nos quedaría la m, que no tiene con quién dividirse, y nos queda x más y elevado al cuadrado. Observo lo que me ha quedado aquí en esta parte. Observo lo que nos está quedando. Para seguir trabajando porque obviamente no hemos terminado allí. Entonces, veo qué más podemos seguir haciendo. El paréntesis, el común, que es x más y, le voy a copiar tal cual. X más y, le vamos a copiar tal cual. Y vamos a trabajar en el corchete. ¿Qué tenemos en el corchete? Abrimos un paréntesis y nos encontramos primero al 2. Luego me encuentro esta n que multiplica el paréntesis, por lo que significaría que n por x sería más nx. Correcto, estamos de acuerdo allí. Y luego n por y, más por más, sería más ny. He trabajado esto. N por x, nx y n por y, ny. Signo que viene a continuación es el signo menos. Ojo, cuando me encuentro con un signo menos, siempre mucho cuidado. Los signos menos son un poquito de tener cuidado. Entonces, ¿qué nos encontramos allí? Está la letra m y está el x más y, todo esto elevado al cuadrado. Primero debo trabajar este binomio al cuadrado. Vamos a recordar la regla. Esta m le dejo allí tal cual. ¿Y cuál es la regla del binomio al cuadrado? Aquí es igual x más y todo eso elevado al cuadrado. Esto es igual al cuadrado de la primera cantidad. Esto es igual al cuadrado de la primera. Así dice la regla. Aquí es igual al cuadrado de la primera y la primera es x. Cuadrado de la primera más
más el doble de la primera por la segunda, es una regla del producto notable, más el doble de la primera por la segunda, es decir, 2 por X y por Y sería 2XY, más el cuadrado de la segunda cantidad, esta es una regla, lo que estoy indicando aquí es una regla de los productos notables, más el cuadrado de la segunda cantidad, terminado, coloco un paréntesis, porque he terminado, y me doy cuenta que desde acá estoy trayendo un paréntesis, pues lo vuelvo a cerrar. Quizás debía haber utilizado un corchete, pero no pasa nada si utilizo allí un paréntesis. Repito esta última parte. El m le he mantenido tal cual y este x más y, todo esto elevado al cuadrado, es el cuadrado de un binomio y es igual al cuadrado de la primera cantidad, que es x cuadrado, más el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Perfecto, he desarrollado hasta allí, pero me doy cuenta que todavía tengo que seguir simplificando. Entonces el x más y, que es el primer factor, que es el factor común polinomio, le voy a dejar allí al cual. Pero voy a trabajar con este que está aquí. Con este que está aquí voy a trabajar a ver qué más puedo hacer o si puedo reducir o no. Entonces me encuentro el 2, luego más nx, luego me encuentro el ny, también es positivo, ¿sí? Nx más ny menos, ojo aquí con este menos que voy a multiplicar todo lo que está aquí dentro, m por x al cuadrado sería mx cuadrado. Voy a necesitar un poquito de espacio, voy a hacer un poco para acá. Repito, estoy multiplicando esta m por el x al cuadrado, mx cuadrado. Luego m por 2xy, menos por más, por este más que está aquí, es menos, el signo menos, y m por 2 por x por y sería 2m en orden alfabético, mxy. ¿Sí? Primero la m y después la xy. Luego el m por el y cuadrado sería menos por más, esto es menos m por y cuadrado. ¿Cuánto es m por y cuadrado? Eso es my cuadrado. Entonces, my cuadrado. Lo corrijo aquí, que lo copié para que me ayudara con la escritura. Lo tiene un poquito para ver allí. Como no hay más cantidades, cierro este paréntesis. Observo qué es lo que tenemos en el segundo paréntesis para ver si hay términos semejantes. Si no hay términos semejantes, allí quedaría nx, ny, mx cuadrado, mxy, my cuadrado. No hay términos semejantes, por lo que la respuesta de este factor común polinomio sería lo que voy a dejar aquí colocado en amarillo. Esto que estoy colocando en amarillo sería la respuesta de este factor común polinomio. Un poquito más extenso fue en comparación con los otros ejercicios. Pues siempre vamos de lo simple a lo complejo. Y por acá vamos a ver unos ejercicios que están ya resueltos. 5 paréntesis a más b menos m cuadrado paréntesis a más b. Dos términos. ¿Cuál es el común? A más b. Aquí está el a más b, este que está aquí. Y empezamos a dividir paréntesis 5a más b. Para a más b nos queda solo 5. Menos m cuadrado para m cuadrado a más b dividido para el común que es a más b nos queda m cuadrado. Y se terminó el ejercicio. Segundo ejercicio, este que está aquí, que estoy señalando. X que multiplica a m menos n todo al cuadrado, menos 8a, que multiplica a m menos n, todo eso en un paréntesis. Dos términos, hay un factor que se repite, que es el m menos n, correcto, lo escribo aquí, abro un corchete o abro paréntesis y empiezo a dividir, y entonces digo, x, m menos n todo al cuadrado, dividido para m menos n, que este es el común, nos quedaría x, y el m menos n a la primera, porque aquí está el cuadrado y acá está la primera, nos queda 1 aquí. Recuerden que la teoría de las leyes de los exponentes dicen que se restan los exponentes cuando se dividen la misma base. Entonces, m menos n todo al cuadrado dividido para este m menos n nos queda m menos n a la primera. Signo que viene menos, menos. Segundo término, 8a, paréntesis, m menos n dividido para el común m menos n, nos queda 8a porque m menos n con el común m menos n se hace 1. Observo qué es lo que ha quedado aquí en esta parte. El m menos n le paso directo.
¿Qué tengo que hacer? Verifico, aquí hay un X que multiplica un paréntesis, lo multiplico, X por M, MX ordenado, X menos, X por N, NX correcto, menos 8A, observo si se puede reducir, no se puede reducir, no se puede reducir más, no hay términos semejantes, por lo tanto, allí queda la respuesta. Observo el último ejercicio aquí, el último ejemplo. A ver, B a la tercera que multiplica a X más Y en paréntesis, más C al cuadrado que multiplica a X más Y en paréntesis, menos X y menos Y. Factor común polinomio, un término. Recuerden que los términos se distinguen a partir de un signo, de cada signo. Entonces, hasta aquí es un término. Desde aquí, desde B tercera, X más Y, un término. C cuadrado, X más Y, otro término. Van dos términos. Menos X, tercer término. Y menos Y, cuarto término. Para que exista un factor como un polinomio, deben haber, si hay 4 términos, deben haber 4 paréntesis iguales para que sea un factor como un polinomio. En este caso, no hay un paréntesis que se repita porque esa es la condición. Pero, ojo, sí, ojo con esto. Usted aquí se dio cuenta que hay un X más Y, por acá está un X más Y, por aquí está un menos X y está un menos Y. ¿Y no será que por aquí me están dando una pauta para que encuentre algo, cierto? Porque no todo es fácil, jóvenes, en la vida. Siempre hay que hacer un pequeño arreglo para que podamos solucionar algo, ¿no? No todo lo vamos a hacer de forma mecánica como hemos hecho con los ejercicios anteriores. Y eso es lo importante de las matemáticas, que nos ayuda a pensar, a que nosotros seamos críticos, que nosotros seamos analíticos. Porque usted verá allá afuera, en la escuela, en el colegio, en la universidad, qué es lo que hay, y luego en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, hay problemas. Y en la medida que nosotros sepamos resolver esos problemas, será como nos encontremos. Entonces, más que aplicar fórmulas y aplicar criterios matemáticos, en esencia la matemática busca que usted sea crítico, que usted sea analítico, que usted razone, que usted aplique razonamientos en cualquier situación de su vida. Entonces, X más Y, y por acá está un X y está un Y, están solos, están solitarios. Pienso, ¿qué tal si los uno? Ya había indicado eso en ejercicios anteriores, ¿cierto? ¿Qué tal si los uno? Pero ojo, aquí está un negativo y acá está un X menos Y, pero por acá son positivos. Ah, pero recuerdo que si yo encierro estando un signo negativo aquí, lo que está adentro va a cambiar, pero si está con signo positivo, lo que está adentro se va a mantener con sus signos. Ah, ya, entonces analizo, porque como dijo René Descartes, primero pienso, luego existo. Primero tengo que pensar, primero tengo que analizar y después decido. No es así nomás que cojo y coloco en paréntesis porque se me ocurrió. Tiene que tener una razón. Tiene que tener un sustento lógico que valide lo que estoy diciendo. Entonces, caigo en cuenta que este signo negativo, al encerrar estas dos cantidades, hace que este signo negativo de acá se haga positivo. Por lo tanto, mantengo este primer término, mantengo este segundo término, y aquí encierro menos X, y voy cambiando de signo, más Y. Ahora sí, pasé de tener 4 términos a tener 3 términos, y los 3 términos tienen paréntesis, que es X más Y, cumple la condición. Procedo a seleccionar el común, que es X más Y a la primera, y empiezo. Paréntesis, primer término, B tercera X más Y, dividido para X más Y, que es el común, B tercera. Signo del segundo término, más cantidad del segundo término, C cuadrado X más Y, dividido para X más Y, C cuadrado nos queda. Signo que viene menos X más Y, dividido para X más Y, nos queda 1. Cerramos paréntesis y puede que allí quede, observo, se puede reducir, no se puede reducir, ya no hay nada más que hacer, por lo tanto, allí quedaría el ejercicio. Espero que les sea de mucha ayuda esto para sus múltiples actividades académicas, para sus tareas, para cualquier repaso que tengan que hacer. Como siempre, un gusto saludarlos.